vamos a dar vuelta a la página totalmente. A ver, me voy a correr de cualquier tipo de color político. Cada uno tendrá su preferencia y también su visión de la Argentina y las cosas, ¿no? Y está muy sobre el tapete el caso de Manuel Adorni, primero vocero presidencial, hoy jefe de gabinete, que sigue sumando capítulos y conspira contra el intento oficialista de recrear ciertas expectativas. ¿Y sobre qué es esto? Sobre la causa, es una causa sobre el patrimonio del funcionario que agrega datos inconsistentes, llamativos, en continuado, también van en contramano de la intención de retomar el manejo quizás de la agenda. Y hay una frase que dice que no se puede tapar el sol con la mano. Entonces, cuando un tema está tan fuertemente instalado, y algunos dirán, ustedes que son los que están en los medios también hacen su parte. Bueno, yo creo que los medios tienen, después cada medio tendrá su estilo, tiene la responsabilidad de llevar adelante una comunicación sobre lo que pasa en una sociedad. Después está el color con que se tiñe esa noticia y la asiduidad con que se le dé, o la importancia que se le dé, y después habrá segundas, terceras, cuartas intenciones, cada uno sabrá. Pero yo les quiero contar algo que no es una opinión. A mí me gusta esta frase y la digo permanentemente porque yo no hago política, yo digo datos, no opiniones. Después cada uno tendrá su opinión. Si ustedes se ponen a pensar, yo tengo 52 años y en las últimas décadas más de 100 y pico de funcionarios fueron procesados o condenados, de cualquier color político. Puedo nombrar, no tengo quizás el tiempo porque lo tengo al invitado esperando en línea, pero casos por enriquecimiento ilícito, corrupción económica, si yo tuviese una agenda oficial de todos los funcionarios imputados o condenados, me parece que vamos a estar un rato largo hablando de todo esto. Pero no es el kit de la cuestión. También es poner en contexto general que, por ejemplo, sí les puedo decir que es un dato que en la última década por lo menos 40 exfuncionarios nacionales fueron acusados por delitos contra el Estado. Corrupción, malversación de fondos, enriquecimiento ilícito, en distintos periodos, porque la Oficina Anticorrupción, por eso digo que son datos, no opiniones, llegó a investigar más de 160 funcionarios por enriquecimiento ilícito. Y acá hay que ser muy cauto con las palabras. Llegó a investigar, después que hayan sido condenados, lofer, esa es otra historia. Bueno, acá está pasando el caso Adorni. Estoy en contacto con Facundo Cruz, que es politólogo, recibido en la UADE, magíster en análisis, derecho y gestión electoral y doctor en ciencias políticas. Facundo, buenas tardes. Sebastián Shapiro lo saluda acá en Duplex, en L2 de Bahía Blanca. ¿Cómo va? Gracias por atenderme. Sebastián, muy buenas tardes. Muchas gracias por el contacto. ¿Qué opinión le merece este caso y también este tratamiento con el jefe de gabinete dentro de lo que es el devenir del día a día en nuestra querida República Argentina? Bueno, todo lo que nos estamos enterando, y digo nos estamos enterando porque todos los días hay noticia. Todos los días hay noticia, todos los días hay novedad, y es una crisis que se suma a las crisis similares que ya ha tenido el gobierno nacional desde que asumió, con situaciones con componentes similares, pero es una crisis distinta a las anteriores porque, como te comencé diciendo, no dejan de surgir novedades y sigue estando en la agenda y sigue siendo una agenda caliente. Y adicionalmente a eso, ocurre en un momento en el cual el grueso, casi la totalidad de las consultoras de la Argentina que miden opinión pública coinciden en que el humor social cambió en el último mes y medio. Para mal para el gobierno, porque se modificó la percepción positiva que comenzó a crecer después de la victoria electoral en las legislativas de mitad de mandato, las de octubre pasado, y que tuvo ese veranito, que como todo veranito en Argentina puede ser corto o largo. Parece que el veranito fue corto, porque toda la positividad, el optimismo futuro que había y
la buena imagen que tenía el grueso de los dirigentes del gobierno nacional y sobre todo el presidente empezó a caer. Eso empieza a tener su correlato también en los escenarios electorales del año que viene, porque ya empezó a tener su impacto. Era uno el escenario que se veía en enero y es otro el escenario que se ve hoy en abril, y no parece haber, por lo menos de parte del gobierno nacional, una estrategia que termine de cortar con esta situación de crisis, ¿no? Y que deje de estar a la defensiva como está y pase más a la ofensiva con una agenda más propositiva. Y agrego un punto más, todo esto parece un cóctel de muchos elementos, pero tengo que agregar uno más, que esta situación se da en donde esta negatividad y este pesimismo que está caracterizando ahora el humor social viene por el lado de la economía. Y una nueva situación de corrupción lo que le agrega es una capa más de negatividad, en donde todo dentro de una coctelera genera un escenario negativo para el gobierno en un momento en donde también se le está demandando que avance con la segunda tanda de reformas que había propuesto, incluso en la apertura de las sesiones legislativas de este año. Uh-huh. Como analista, voy a hacer una pregunta que, según el color de la persona que lo escuche, quizás diga, ¿qué está diciendo? ¿Hay olor a desestabilización, como puede pasar en cualquier gobierno, cuando no es gratis meterse con grupos poderosos económicos y sacarles de la noche a la mañana ciertos, no sé si negocios, pero ciertas cosas que venían siendo moneda corriente dentro del devenir de gente que maneja grandes intereses a nivel nacional e internacional con patas puestas en la Argentina? ¿Tiene repercusión? Yo no veo ni la más remota posibilidad de que haya un escenario de desestabilización o de eventual destitución presidencial. No veo que estén dadas esas condiciones hoy en día, porque distinto sería el escenario, por ejemplo, si la causa Libra avanzara a la velocidad que está avanzando el caso Adorni, en donde ahí ya empieza a aparecer, por ejemplo, no solo el primer anillo presidencial involucrado, sino también el propio presidente. Pero no parece ser ese el escenario actualmente, y no hay un escenario o yo por lo menos personalmente no veo un escenario de desestabilización. Uh-huh. Lo que veo es un gobierno que rompe con los manuales tradicionales de la política e incluso de la consultoría política. Cuando hay una situación de crisis, y esa situación de crisis es generada o producida como consecuencia de alguien del entorno presidencial, ese es el fusible que salta. Y lo que ha decidido la Libertad Avanza, la mesa chica de la Libertad Avanza, es cerrar filas detrás del jefe de gabinete y mantenerlo en el cargo y no soltarlo o tampoco reubicarlo. ¿Cuánto cuesta bancar esta parada? Políticamente hablando, si hay pruebas muy contundentes. Si un asesor, en este caso, no quiero ponerlo a usted, no quiero incomodar, pero le dicen, mirá, Facundo, necesitamos mesa de asesores. ¿Qué opina Facundo? Y mirá, yo creo que tenés que dar un paso o no, o hasta tanto se aclare todo, porque mirá los números. ¿Qué se puede hablar? O no se habla de una mesa de asesores y se habla de ir y bancar tipo termo, como a veces uno dice, ir hacia el frente como toro mocho, como decimos en el campo, sí, hasta a la carga barracas, y vamos a bancar esto sea como fuere, con las consecuencias, porque para nosotros esto es algo menor y estamos en búsqueda de otra cosa, que es el número. La agenda económica, reinstalar una agenda económica que quizás en unos meses nos puede llegar a favorecer. Esa mirada quiero que tengas con la gente o desde tu fuero íntimo, sabiendo a veces cómo se manejan algunas mesas chicas en conversaciones. Che, ¿ustedes qué opinan? Mirá, yo creo que es caso expert, ¿no? Y mirá, da un paso al costado porque acá están las pruebas. Bueno, ok. Caso gobiernos de... y puedo... O sea, no voy a tener tiempo, pero gobiernos kirchnerismo, macrismo, menemismo, siempre hay, no digo condenados, que los hay, pero sí también hay acusados y revisados. En este caso,
Me llama la atención esto. Mira, desde que ganó la Libertad Avanza, tuvo en promedio, te diría, un escándalo grande por año. Entonces ya tenemos 3. Estuvo el caso Libra, el caso o lo del 3% de Karina, y lo de la Agencia Nacional de Discapacidad, y lo de José Luis Esperta. Ahora se suma lo de Adorni, ¿no? 4ª situación, ¿no? Por ponerle grandes titulares. De esas 4, en 2 se tomaron decisiones rápidas y veloces y se saltaron los fusibles. José Luis Esperta renunció a su candidatura, se acomodó la lista, encabezó Diego Santilli, gana la elección, revierte la situación de septiembre, es una buena noticia para el gobierno. Español da un paso al costado en la agencia de discapacidad, la causa sigue su curso vital y parecería que está más apagada en ese sentido. Libra se sigue avanzando y se sigue investigando, eso ya afecta más al entorno presidencial y a la secretaria general e incluso al propio presidente. Entonces esa queda un poco fuera del análisis, y acá está la 4ª, que es la de Manuel Adorni, en donde no deciden que el fusible salte. Entonces, de las 4 situaciones, 3 tuvieron situaciones donde había fusibles que podían llegar a saltar. Yo no me imagino un escenario en donde la secretaria general de la presidencia salte como fusible, porque uno no se imagina al presidente sin la secretaria general, ni a Javier Milei sin su hermana. Entonces ahí no hay posibilidad de que salte el fusible. Pero en el caso de Adorni era una situación en donde el fusible, lo aconsejable es que salte, los manuales aconsejan que salte, y no estarían haciendo saltar ese fusible. Entonces el primer paso para controlar una situación de crisis es controlar la narrativa y tomar una decisión rápida. Y no solo no están controlando la narrativa, sino que tampoco están tomando una decisión rápida, sino que están dejando que la situación quede a un costado. ¿Por qué creo que es así? Recién la semana pasada el gobierno creo que hizo caso a las críticas que venía recibiendo, ¿no? En términos del humor social, por esta negatividad, este pesimismo que decía, y el presidente tuiteó indicando, bueno, sé que las cosas no están bien, pero vamos a trabajar para mejorarlo, ¿no? Por sintetizarlo y parafrasear lo que planteó. Ahora, esa corrección del rumbo que está planteando, que hay que ver si ese rumbo lo corrige o no efectivamente, lo hace mirando las valoraciones que hay sobre la situación económica. A la valoración que hay social sobre la situación de corrupción de su jefe de gabinete, la está dejando a un lado, no le está prestando atención. Y el problema de el humor social es que cuando entra en una curva descendente las valoraciones positivas y una curva ascendente lo negativo, esto es que se abre la brecha que decimos, donde crece el pesimismo, que es la negatividad, y baja el optimismo y baja la positividad. Una vez que se abre esa brecha, a veces es muy difícil cerrarla. Y el gobierno nacional está entrando en una apertura de brecha similar a la que tuvo Mauricio Macri por esta altura de su mandato presidencial, y similar a la que tuvo Alberto Fernández antes de las elecciones 2021. Y a ninguno de los dos después pudo cerrar esa brecha cuando llegó el turno de la reelección presidencial. En este sentido, parece que está haciendo, y aquí agrego que Facundo. económica se suma a una capa más de corrupción, como te venía mencionando. Entonces, todo esto hace una coctelera que no parece estar beneficiando al gobierno, es un vínculo con la ciudadanía. Por eso te decía antes que están rompiendo o pateando todos los manuales de cómo deberían seguir. Todos los elementos que te mencioné, siempre que aparecen en una mesa, llevan a tomar una decisión al respecto, y parece que no lo estarían haciendo en este caso, con lo cual es un terreno completamente abierto y de incertidumbre de qué puede llegar a pasar con el humor social de acá en adelante. Si la situación económica mejora y la ciudadanía empieza a verlo en su bolsillo y percibe eso, entonces puede llegar a haber una reconexión con esa ciudadanía. Si no, el gobierno va a estar en un problema importante de cara al año que viene. Yo creo que si uno ve el vaso medio lleno, bueno, todavía tienen 2 años por delante para revertir ciertas situaciones y dejar en el pasado ciertas cuestiones, como por ejemplo esto que acabamos de mencionar. Sabemos que, yo le digo, hace un tiempo empecé a hablar sobre la memoria de 20 minutos, le digo yo. La Argentina tiene memoria de 20 minutos. Analiza los problemas o analiza un resultado o una gestión sin mirar atrás, pero sin mirar atrás profundo. Entonces, eso también hace que el termómetro enseguida marque otros
Otros dicen, no estamos tan bien acostumbrados a hacer un análisis, porque claro, alguno me dirá, pero yo, Seba, tengo que morfar hoy. Tengo que pagar las cuentas a fin de mes, y hace 50 años que vengo escuchando lo mismo, ¿no? Pero bueno, pasa como en el fútbol. ¿Se acuerdan de los últimos 20 minutos de un jugador, después lo ponen de titular o lo sientan porque jugó mal? No estoy defendiendo ni nada, pero digo también cómo la coyuntura ha llevado a la gente a pensar en ese cortoplacismo. Sí, el amor con los presidentes es como el amor con los directores técnicos. Tal cual. Vos ganás partidos y la tribuna te va a aplaudir. Vos perdés partidos, perdés 3 partidos seguidos, como nos está pasando a nosotros, y bueno, entonces ahí empezás a decir, che, bueno, cambia, trae jugadores a mitad de año, con este equipo no vamos a ganar nada. Lo mismo le pasa a los presidentes. Si vos podés tener, por ejemplo, 2, 3 puntos de inflación mensual, dijiste que ya iba a tender a 0, eso es una forma de verlo. La otra forma de verlo es tengas inflación a la baja, o no inflación a la baja, perdón, porque tenemos una curva ascendente de inflación. Cuando tenés menor inflación que en el gobierno anterior, pero igualmente lo que tenés en el bolsillo pasa a tener otra preocupación, porque ya no es que te vale menos a fin de mes que a comienzo de mes, es que tal vez a fin de mes no sabes si lo que tenés en el bolsillo lo vas a tener. Entonces el problema ya deja de ser de la inflación y pasa a ser de empleo o desempleo, y eventualmente de lo tangible, si lo tengo o no lo tengo. Exactamente. Si eso no se empieza a percibir, no empieza a estar, entonces tu equipo no está jugando como vos querés que juegue, y el mal humor va a empezar a venir por ese lado. Hoy lo que le está demandando la ciudadanía argentina al presidente de la nación es, ya con la motosierra y el no hay plata, 2 años aguantamos y resistimos y apoyamos. Y nos puede gustar un poquito más, un poquito menos, pero más o menos resistimos. Ahora es necesario que, si el sacrificio ya se hizo, empiecen ahora a aparecer los beneficios. Y acá es también donde la situación es más compleja que la de Sper, más compleja que la del 3% y más compleja que de Libra, porque es algo que vos no solo podés ver, sino que vos podés conectar con tu situación económica personal. No es difícil llegar al razonamiento de yo me estoy sacrificando, no puedo pagar. Y se gasta $20.000 en un rato. Exactamente. Como dice en la calle, con la nuestra, ¿no? Con la nuestra se han hecho. Exactamente. Bueno. Y ese es el problema de sujetos políticos como La Libertad Avanza, porque los outsiders pueden caer tan rápido como suben. Y cuando un actor outsider como La Libertad Avanza sube rápido al poder con un discurso anticasta de que el pasado era negativo y el futuro va a ser positivo, de que los que no somos políticos no vamos a robar, a diferencia de los que sí son políticos, y esas situaciones empiezan a aparecer, y vos los ves en la tele, y vos podés ver los planos de la casa construida en la tele, y vos podés ver las fotos del departamento refaccionado en la tele, y vos podés ver la cara de una escribana, con estrategias jurídico-contables que el ciudadano de a pie medianamente conoce, y ves que eso ocurre con alguien que llegó al poder hace poco tiempo, entonces ese apoyo rápido inicial que te dieron, tranquilamente te lo pueden sacar, y esa caída puede ser fuerte y puede ser dura para un actor político que además se construyó sobre un relato y un discurso que iba a ir en contra de estas prácticas y que se están viendo, y lo ves todos los días, y cada día tenés además un elemento nuevo más. Por eso es que esta situación es distinta a las anteriores, y si el gobierno ahora ha salido de esto, bueno, hay que ver cómo pérdida de apoyo del humor social no empieza tal vez a trasladarse al vínculo con el poder legislativo. El gobierno sigue siendo la primera minoría y tiene que conseguir apoyos para aprobar reformas. Entonces, cuando la política empieza a ver que el presidente pierde apoyo social, bien puede pasar a la ofensiva con una agenda propia, o eventualmente empezar a restarle apoyo si tampoco hay un vínculo medianamente estable de transferencias de votos y recursos con las provincias. Tal cual. Facundo, gracias por atenderme por estos conceptos. A ustedes por el llamado. Un abrazo, hasta la próxima. Igualmente. Facundo Cruz, politólogo, recibido en la UADE, magíster en análisis de Derecho y Gestión Electoral y doctor en Ciencias Políticas. ¿Saben qué? En Argentina hay algo que nunca espera. Se llama corrupción. La corrupción nunca espera en la Argentina. Entonces la pregunta que siempre me hago y se las traslado a ustedes, ya no es quién robó. Porque así como en la introducción nombré 40 años de diferentes gobiernos, de diferentes colores, tenemos para elegir funcionarios, ¿no? El tema es por qué pasa siempre. Bueno,
¿Por qué pasa siempre? Porque cuando la política quizás se acostumbra a la impunidad, el problema deja de ser un funcionario, uno solo, y pasa a ser un sistema entero que lo permite. Y mientras tanto, del otro lado, siempre estamos nosotros, los mismos ciudadanos, tus viejos, tus abuelos, el de las 5 de la mañana, el del sábado, el del domingo, el de las horas extras, el de, che, necesito algo más, el que paga impuestos, el que cumple la ley, el que escucha promesas nuevas con problemas viejos. Promesas nuevas, problemas viejos. ¿Entienden? Promesas nuevas y problemas viejos. Y en este país la grieta no es solo política, es moral. Ni más ni menos. Y hasta que no se cierre, la historia, por supuesto que se va a seguir repitiendo. Depende el cuentito que te lo cuente, el color que tenga y también los resultados que vaya teniendo.